Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina y escribo en el Canto Astral y estoy con mi compañera, amiga y colega Mónica de Astrología Conectiva. Hola Moni, ¿cómo estáis? Hola, vale, bien. ¿Y tú? Hola a todas y todos, ¿cómo están? Qué, qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio. Así que saludos a todas y a todos que están escuchando. Bueno, en este capítulo vamos a conversar sobre los eclipses, principalmente del eclipse lunar en Géminis, que fue el 30 de noviembre del 2020. Entonces, para dejar para un próximo capítulo, hablar sobre el eclipse solar que será en Sagitario el 14 de diciembre. Entonces, Moni, hablemos de en qué consiste un eclipse, cuál es su interpretación desde un enfoque astrológico y de este entramado en el cual estamos inmersos. Esto nuevamente, retomar esta idea de que estamos en un entramado energético que se va tejiendo a lo largo de la historia, de esta historia que nosotros la hemos datado y que le hemos puesto fechas cronológicas, pero que en el fondo son entramados energéticos, son ciclos planetarios que se van entretejiendo y que nos van dando de alguna forma una cualidad en la que nosotros nos toca vivir. Y es interesante la época en la que nosotros estamos viviendo en este momento y que nos toca vivir ahora como transición de conciencia, de paradigma, de todo lo que está pasando y todo lo que está removiendo este año, y bueno, y los años anteriores y los años que vienen también. Entonces, nada, súper fascinante entender este entramado temporal como un entramado de cualidad también, como un tejido cualitativo que nos va mostrando distintas cuestiones que tenemos que integrar como seres humanos. Y a nivel Entonces, colectivo también, como a siempre los nivel colectivo, todo el eclipses rato. remiten sobre todo, claro, a nivel colectivo, trae cambios profundos a nivel colectivo, sobre todo en el lugar donde se ven. Ojo ahí que en diciembre la gente acá que vive en Chile y Argentina creo que también se ve, vamos a ver este eclipse solar, por lo tanto su influencia, según el conocimiento antiguo, tiene mayor, o sea, hay mayor influencia en el territorio donde se ve un eclipse, ¿ya? Y bueno, Heavy. obviamente incide a nivel colectivo y también personal. Claro. ¿Y por qué nos incide a nivel personal y colectivo? Porque lo que está involucrado en un eclipse son el sol que representa en cada uno, por ejemplo, nuestra individualidad o nuestro camino de la individualidad, cómo nosotros vamos a integrar todas las energías que tenemos dentro de nuestro mapa, y representa también, o sea, incluye a la luna, que es nuestro mundo emocional, nuestra manera de sentir y de percibir la realidad desde el plano emocional, y los nodos lunares, en este caso son los nodos de la luna, eh, que, se, que son estos puntos matemáticos donde se interceptan estos tres cuerpos, la Tierra, el Sol y la Luna. Por lo tanto, es una experiencia profundamente personal cuando estamos bajo la influencia de estos eclipses, sobre todo si en nuestro mapa tenemos estos signos de manera relevante en nuestro mapa. Por ejemplo, si tú eres Sagitario de Sol ascendente o tienes Luna en Géminis o eres Géminis de ascendente, etcétera. O también me he dado cuenta que cuando los eclipses nos tocan en el eje 4-10, la casa 4 y la casa 10, tenemos estos signos Géminis Sagitario, también generalmente son momentos bastante relevantes cuando los eclipses nos tocan en ese eje que es un eje de individuación. Entonces, es una energía que se moviliza a niveles muy potentes porque nos invita a evolucionar una parte de nuestro mapa, por lo tanto a evolucionar una parte dentro de nosotros, que puede ser la parte emocional o la parte mental o esta parte que se da cuenta en el fondo del tema en el que hemos estado trabajando los últimos meses o los últimos años, porque a veces el eclipse cierra procesos de larga data, como de 18 años, otras veces cierra un proceso de 9 años, que fue cuando el nodo estuvo en el signo opuesto, y otras veces cierra procesos más acotados a un año, que tienen que ver con los eclipses anteriores desde un año o de 6 meses atrás. Entonces siempre estamos también entretejiendo estos procesos personales en nuestra vida, y eso es
súper removedor cuando estamos poniendo la atención y conciencia a ese lugar de la carta que se nos está movilizando. Claro, y también, bueno, el nodo sur nos habla de dónde venimos, en el fondo tiene que ver con talentos que nosotras tenemos, ¿ya? Pero también nos habla de un punto del cual venimos a transformar, a renovar, ¿ya? A través, en el fondo, ese punto se renueva yendo al nodo norte, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con hacia dónde nosotros vamos, qué tenemos que integrar, qué tiene que integrar mi alma. Los nodos norte, hacer la órbita de la luna, nos tiene que ver con el cuerpo emocional, pero nos habla de nuestra alma, ¿ya? Por lo tanto, también todas las personas que saben ver al menos a la rápida su carta astral, que vaya a ver sus nodos, porque siempre en temporada de eclipses estamos hablando con esos nodos también, de cada una, de cada uno. Entonces ahí es importante ver, a ver, cómo esto va incidiendo en mi propio aprendizaje de esta experiencia. ¿Ya? Totalmente. Sí, pues eso es como bien importante, que siempre el nodo sur es un punto de inercia que venimos a transformar a través del nodo norte, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, empecemos a hablar del eclipse lunar en Géminis, que ocurrió ahora el 30 de noviembre, que en el fondo dio como el puntapié inicial, ya como se zanjó, se ancló estos eclipses en el eje Géminis-Sagitario, que tendremos hasta enero de 2022, ¿ya? Y que es importante también porque en diciembre también va a entrar Júpiter y Saturno en Acuario, entonces con un nodo norte en Géminis, hablamos de que los signos de aire empiezan a tomar mayor relevancia. Además, considerando que en 2021 Mercurio empezará a retrogradar fundamentalmente en signos de aire. Entonces, ahí están soplando nuevos vientos, nuevas formas de relacionarnos también. Claro, y este es el significado profundo de los signos de aire que tiene que ver con esta parte del ser humano que es social, que en el fondo, por más que tengamos una identidad individual, que tengamos un mundo personal, nuestras propias creencias, nuestras propias formas de ver el mundo, nuestras propias, cómo nosotros utilizamos nuestra energía, estamos dentro de un entramado social, somos parte de un colectivo, somos parte de una trama que también está evolucionando junta, y los signos de aire tienen eso inscrito dentro de su ser. Entonces, cuando estamos hablando de este paso de Júpiter y Saturno a Acuario, de los nodos en Géminis, de las retrogradaciones de Mercurio en signos de aire, significa que nuestra parte aire va a estar llamando nuestra atención y va a estar pidiendo que nosotros elevemos esa parte de nuestro mapa también, que es nuestra parte que puede colaborar con otros, que puede asociarse en términos equilibrados con otros, los temas de justicia social, temas de, bueno, todo lo que nos plantea esta pandemia, por ejemplo, en términos del distanciamiento social o el distanciamiento físico y cómo se va a manejar de aquí en adelante, todos esos temas van a estar ahí como fuertes, es probable. También tiene que ver, bueno, con las ideas, el pensamiento, las distancias, La comunicación. la comunicación. Y bueno, y Géminis, hablemos de Géminis y Sagitario, como también tienen que ver con un eje que tiene, como dijimos en el capítulo pasado, todo signo del zodiaco habla con el que tiene al frente, son opuestos complementarios, ¿ya? Y el eje Géminis-Sagitario se podría resumir en el eje del aprendizaje, de la educación, de lo culturalmente establecido como desde un lugar del aprendizaje, ¿ya? Eh, por ejemplo, Géminis tiene que ver con ese proceso de socialización primario. Cuando, por ejemplo, fuimos a la guardería infantil o cuando entramos a la escuela, al colegio, los amigos del barrio, ya los hermanos también, las hermanas. Mientras que Sagitario tiene que ver con este conocimiento más como constituido, más académico, tiene que ver con una filosofía, tiene que ver con el sentido que le damos a la experiencia,
es mucho más metafísico que Géminis en este sentido. Géminis es más cercano, Sagitario lo expande esto. ¿Cachai? Eh, ¿Qué vaya a decir, Moni? Y sí, que también bueno, que este eje, como eje de aprendizaje, tiene que ver cómo nosotros nos situamos en el mundo también, cómo nosotros vamos cuál es la perspectiva que tenemos, porque en Géminis, al ser esta socialización primaria, de ahí nacen todas nuestras creencias, nuestra manera de lo que nosotros vamos a percibir como verdad. Y, y bueno, y entender que la mente funciona, no es una cuestión así como lineal, súper ordenada, lógica, sino más bien es un entramado, un enjambre de ideas que están siempre todas conectadas con distintas experiencias de vida y que esas experiencias van a determinar qué es lo que vamos a creer, qué es lo que vamos a resonar más nosotros. Sin embargo, este tema justamente de la resonancia tiene mucho más que ver con Sagitario, que es esta percepción. Sagitario nos plantea que hay otras formas también de comprender y de entender la realidad que superan un entendimiento lógico-racional, que sería más del plano del aire y de Géminis, y nos supone abrirnos a otro tipo de realidades también, ya sea a otro tipo de realidades como de otras personas lejanas por ejemplo, como yo me abro a la realidad de un otro extranjero, o de un otro de otra religión o de otra cultura, pero también ya entrando, como tú decías, ¿vale? El tema de la metafísica, como en otras dimensiones de experiencia, en otras percepciones que pueden ser mucho más sutiles también. Bueno, estamos hablando del eje en sí, para explicar un poco qué es lo que se está removiendo, esto a nivel de los eclipses. Entonces, no teníamos estos nodos, el nodo norte, por lo menos en Géminis, no lo teníamos desde fines del 2001, entró a fines del 2001, y se acuerdan de lo que pasó el 2001 en términos mundiales, ¿cierto? Como esta cuestión de las torres gemelas y de como darnos cuenta primero que estábamos en un mundo hiperglobalizado, que fue como los años 2000, yo creo que tienen que ver con eso, como entraron a la conciencia colectiva de, wow, esto de Internet, la proliferación de Internet. Internet existía hace un rato, pero no era tan masivo. Y, y darnos cuenta que estamos en un mundo que está hiperconectado, está globalizado y que todo, algo que sucede en un lugar del mundo nos afecta a todos. Ahora ya es mucho más evidente, obviamente, pero pasaron 20 años para que esto sea hiper evidente, al punto en que, bueno, lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, estamos cerrando un ciclo que tiene que ver con ese inicio también, con el inicio de la toma de conciencia de, wow, esto de la aldea global, también habían autores en ese tiempo que estaban hablando de la aldea global, y ya hemos superado la idea de la aldea global, ahora estamos casi como hablando de esta como interconexión con otros planos de conciencia, con otras, quizás con otros seres también de otros lugares. Quién sabe cómo va a seguir evolucionando esta hiperconectividad. Entonces, uso esta palabra que me gusta mucho, que es terminicio, que es terminamos un ciclo, inmediatamente ya estamos comenzando uno nuevo, que tiene que ver con esta concepción, darnos cuenta colectivamente que estamos súper hiperconectados entre todos y que algo que pasa en un lugar nos pasa a todos también. Y llevándolo el tema geminiano, que tiene que ver con estos contextos cercanos, eh, también podemos empezar a pensar cómo nosotros vivimos el territorio, por ejemplo, el lugar donde nosotros habitamos, quiénes son nuestros vecinos, y no solo quiénes son nuestros vecinos humanos, quiénes son nuestros vecinos plantas, árboles que son nativos del lugar donde yo nací, quiénes son los vecinos pájaros, los vecinos, para también entender cuál es el impacto que yo tengo en los lugares donde habito. Entonces, un poco esa parte, ese antropocentrismo exacerbado del que venimos, puede ser una de las cuestiones que el nodo sur en Sagitario nos está invitando a soltar, nos está invitando a dejar un poquito de lado y empezar a mirarnos más trama y más naturaleza y menos dioses poderosos que pueden controlar la naturaleza. Claro, y ahí va de la mano con Urano en Tauro, ¿ya?
Pero hablando y Vale. remitiéndonos específicamente en la luna llena de ahora, la luna llena eclipse en Géminis, es importante que toda luna llena parte con la luna nueva. En el fondo hablamos de ciclos orgánicos, un ciclo lunar tiene que ver con la luna nueva que del mismo signo en donde se juntó la luna y el sol. En el fondo una luna nueva tiene que ver con la luna y el sol en conjunción, ¿ya? Y la luna nueva en Géminis, que fue la que en el fondo ahora con esta luna llena, este eclipse, es la culminación, es el clímax de este proceso. Entonces, para las personas ahí es importante, por ejemplo, que piensen en qué han estado, o sea, en qué estuvieron, en el fondo qué se está removiendo de ese ciclo que comenzó el 22 de mayo del 2020. ¿Ya? Ahí era súper interesante porque el nodo sur, o sea, el nodo norte había recién ingresado, hace muy poquito había ingresado, o sea, en el fondo el nodo norte ingresó en Géminis el 5 de mayo de este año, y después el 22 de mayo ocurrió esta luna nueva, ¿ya? Entonces ahí inyectaba esa, o sea, ahí pum, empezábamos a sentir el nodo norte en Géminis. Lo otro relevante de esta lunación, o sea, de esa lunación del 22 de mayo, tiene que ver con que Venus estaba retrógrada, había recién cerrado terminicio, había hecho un terminicio, como le gusta el término a la Moni, había cerrado, o sea, había cerrado y estaba cerrando en realidad, perdón, estaba cerrando un ciclo de 8 años de Venus. Venus es muy linda porque yo amo a Venus, pero Venus hace una estrella de 5 puntas en el cielo, en esta danza que hace entre el Sol y la Tierra, ¿ya? Y tiene un ciclo sinódico de 8 años. Y en mayo, Venus, cuando fue esta lunación, estaba cerrando esta estrella de 5 puntas. Y a lo que voy también es que en esa lunación Mercurio y Venus estaban partil, exactos, que se llaman. Estaban ambos en el grado 20. ¿Ya? Siempre en una lunación importante tenemos que ir a ver el regente, o sea, el regente Mercurio, el regente de Géminis, estaba en su residencia. Por lo tanto, ahí Géminis estaba súper inyectado, o sea, estaba bien preponderante de que ya, empezamos a sentir estos aires, esta mutabilidad. ¿Ya? Algo que no dijimos, creo que tiene que ver con el eje Géminis-Sagitario, son signos mutables. Los mutables tienen que ver, si los situamos con las estaciones, tienen que ver con la primavera-otoño. ¿Cachai? Entonces tienen que ver todavía estamos en este sí o no, como no estamos en invierno, pero, ¿cachai? No estamos en verano tampoco, estamos en estos tiempos de cambios, de acomodo, ¿ya? Que Esas eso, transiciones. en esas transiciones que son bien importantes. ¿Ya? Lo otro que me parece como bien, bien curioso, no sé si curioso es la palabra, pero que Júpiter, o sea, que Mercurio y Venus estaban, encuentro que Neptuno, en estas lunaciones, tanto la del 22 de mayo, en la luna nueva, como en esta, ha estado muy presente, porque Mercurio y Venus, que dije que estaban aquí en esta conjunción, estaban en una cuadratura casi exacta a Neptuno, ¿ya? Y desde ahí también en esta luna llena, Neptuno días previos despertó de su estado retrógrado. Entonces ahí el cielo con esas pequeñas pistitas nos va diciendo, miren, aquí está bien importante. Además que en esta luna llena en Géminis también están en tensión los nodos de la luna a Sí, Neptuno. me parece súper relevante el tema neptuniano en esta lunación, porque de nuevo, los signos mutables son 4. Siempre los signos, la cualidad de los signos está dada también en los distintos elementos. En este caso, el eje Géminis-Sagitario es una energía de aire y de fuego, pero están involucrados los otros signos mutables que son Virgo y Piscis. Y en Piscis está transitando Neptuno desde el año 2010. Entonces, es un tránsito
bastante lento, es muy orgánico el tránsito de Neptuno, como de cualquier planeta transpersonal. Los planetas transpersonales son estos que están más allá de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son lentos, que se demoran cientos de años en dar vuelta al zodiaco. Por lo tanto, no tenemos retornos personales de estos planetas, sino que son experiencias colectivas. Entonces, que esté involucrado Neptuno significa que amplifica esta cuestión más colectiva de la sensación de los eclipses y de qué nos está despertando a nivel interno, y cómo se entrelaza ese despertar interno de conciencia con lo que nosotros estamos llamados a hacer o a comprender en el mundo. Entonces, claro, en el caso de de la luna nueva geminiana, 22 de mayo, está esta conjunción de Venus retrógrada con Mercurio en cuadratura a Neptuno en el grado 20 más o menos de Piscis, retrogradó y durante meses retrogradó 2 grados, porque eso es lo que alcanza a retrogradar Neptuno en unos meses, llega al grado 18, despierta y ahora va de nuevamente a pasar por el grado 20 donde están los nodos en este momento, el nodo en Géminis y en Sagitario. Entonces, es como siempre estuvo presente esta energía de Neptuno. La energía de Neptuno lo que nos llama es a amplificar nuestra conexión con las otras dimensiones de experiencia, ya sean otras dimensiones dentro de este mismo plano, que pueden ser como estos planos más sutiles, que tienen que ver con la escucha, la empatía, el desarrollo del amor más, eh, ¿cómo decir?, de un Libre. amor menos egoísta, claro, sin apego, como también ya experiencias directamente espirituales, como todo lo que tiene que ver con aprender a ser canales de sabiduría de la tierra, del cielo, que no necesariamente nos pertenece, sino que justamente nos permite compartir saberes para ayudarnos a transitar estos periodos que son bastante poderosos para toda la humanidad. Y además de lo... Entonces, Ah, sorry. mm, Que una cosa no, bien no, sí, dale. importante de Neptuno, que para la conciencia de sí, es la disolución del ego, Neptuno. Es la no Claro, eso es frontera como de, plantear. ¿cachai? Eso es, en el fondo tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos en la guatita de la mamá, en etapa de gestación, no hay ego, somos ella, ¿cachai? Estamos sumergidos ¿ya? En ella, entonces tiene que ver, como lo extrapolamos, Neptuno también tiene que ver con ya, disolución del ego y estamos dentro de una energía universal, ¿cachai? Eh, Claro, y me parece importante decirlo de la disolución del ego, porque en la luna nueva del 22 también estaba Marte en Piscis, un poquito más atrás de Neptuno, ¿cachai? Y ahora lo tenemos en Aries, entonces Marte también ahí, que tiene que ver con cómo yo salgo al mundo, ¿ya? Cómo yo tomo acción en el mundo, que es lo que yo verbalizo también, pero que está muy ligado también a esta como con esta identidad mía. En el fondo, Marte y el Sol van de la mano, ¿cachai? Bueno, como todos, pero en el fondo tiene que ver con esta energía masculina de que expreso mi verdad, ¿ya? Entonces, esta disolución del ego es bien importante porque estamos en un proceso en el que nos estamos desidentificando de quién éramos, ¿ya? Como hablamos en el capítulo anterior, hicimos un leve resumen del año 2020 y hablamos fundamentalmente de esta triple conjunción entre Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio. Y que Marte desde agosto del 2020 ha estado en una tensión con estos tres planetas que son bien importantes, que en el fondo si hablamos como de fuerza cósmica, puchas, estos gallos se comen a Marte, ¿cachai? Pero en el fondo nos están empujando, nos están invitando a desidentificarnos con esa identidad de nosotras, de nosotros que teníamos muy incorporada dentro, ¿cachai? Porque ya con todo lo que ha pasado también durante el 2020, y bueno, ya cada uno ahí verá desde cuándo como que se siente que ha estado bien removido internamente, ya no somos
las mismas, ya no somos los mismos de antes. Entonces nos están invitando a desidentificarnos de esa vale o money del pasado, ¿cachai? Y a conectarnos con nuestra fuerza interna. Y sobre todo el eje Géminis-Sagitario nos habla de esta narrativa, del sistema de creencias, de la narrativa que tengo respecto a mí. Si bien, como dije al principio, este eclipse, en el fondo, ancló el eje Géminis-Sagitario, pero venimos del eje Géminis, o sea, del eje Capricornio-Cáncer. Por lo tanto, tiene que ver con una narrativa impuesta también desde la casa, desde la base, desde la primera infancia. ¿Ya? Sí, y también desde la casa cultura, como sí, desde el, claro, desde el desde la idea, país. claro, desde la cultura occidental, por ejemplo, en la que nosotros vivimos y cómo nosotros hemos sido de alguna manera adoctrinados en ciertas estructuras de pensamiento, sobre todo en esta idea de que las cosas están separadas entre materialismo extremo y espiritualidad extrema. Y perdón si te interrumpí, Alex, que No, dale, quería, súper bien, quería súper bien. mencionar una cuestión importante de Neptuno, porque estamos hablando de la disolución del ego, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí hay que tener mucho ojo, porque justamente esto se da en cuadratura al eje Géminis-Sagitario. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, y el nodo sur está en Sagitario, y Sagitario siempre se le ha relacionado con la espiritualidad, con las religiones, con los grandes maestros, la filosofía. Y cuando hablamos, o sea, es cosa de abrir Instagram y empezar a mirar todos los iluminados iluminadas, iluminades que podemos eh, ver, mucha gente que estamos como, creo que puede ser muy confuso el tema de cómo nos estamos abriendo a la espiritualidad, y quién tiene la verdad, por ejemplo. O sea, es como súper importante comprender que el llamado del nodo norte a Géminis tiene que ver con reconfigurar mi forma de pensar y de vivir la propia espiritualidad, este tema de mi propio ego, de cómo yo funciono en un mundo con otro, y que no se trata de tener una gran verdad y que cuando yo tengo mi gran verdad tengo que salir a compartirla a todo el mundo y vociferarla como si fuera la verdad, porque eso es la misma historia de lo que venimos viviendo en la era de Piscis. Es como parar un poco ese lugar de engrandecimiento del yo, justamente desidentificarse del ego no significa desidentificarse de un ego individualista que busca la competencia, sino que también de un ego espiritualista. O sea, es como, creo que siento que puede haber una polarización incluso en este tiempo y que se ve en distintos planos. O sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que veo mucho eso como, como un reflejo de lo mismo. El conocimiento astrológico nos ayuda a salir de esa rueda, porque si no es gato Ujú. pardismo, todo cambia para que todo siga igual, y esa no Igual. es la idea, ¿cachai? O sea, y ahí, bueno, depende de cada persona, pero claro, nosotras acá en la relojería lo que más queremos hacer es que en el fondo invitar a reflexionar y para que cada persona sepa que ella es su propia maestra, que él es su propio maestro, ¿ya? Eh, porque, porque me parece que en esto espiritual, como decíamos antes también, todos tenemos nuestra propia semilla, todos tenemos nuestra propia autenticidad. Entonces también esto de lo espiritual, a mí como que me encuentro como medio, como que encuentro que hay que bajarlo a tierra, ¿cachai? Y también se Es habla de justo, es espiritual, ah, puro amor, paz, no, la espiritualidad también lleva a poner límites, los espirituales somos todos y todas, y nos enojamos también, entonces, porque muchas veces por el discurso espiritual nos embobamos y es como que nos mentimos a nosotras mismas con ese discurso de la espiritualidad, ¿cachai? exacto, como también es una creencia súper poco sana pensar que siempre tenemos que estar vibrando alto, estar en luz, siendo súper positivas y optimistas todo el tiempo. Es como
súper poco probable que alguien pueda sostener eso en verdad, en su verdad, porque la vida tiene desafíos y a veces nos da rabia, hay cosas que nos remueven, células olvidadas, temas olvidados y aparecen emociones muy poderosas. Y un poco lo que nos puede estar pasando con estos eclipses, que aparecen cuestiones que tienen que ver con narrativas muy viejas y ahí es donde está la necesidad de ponerle el stop, o seguir contándome el mismo cuento y en el mismo cuento donde generalmente soy víctima de una situación en la que yo no tuve la posibilidad de vivirla de otra manera, y ahí es donde está el tema. Ahora ya no somos los mismos, como dijo la Vale, o sea, hemos aprendido cosas de nosotros, hemos aprendido a dar otras respuestas, a reflexionar de otras formas, por lo tanto, ya no somos víctimas de las situaciones pasadas, sino podemos ser unos observadores que se pueden explicar las cosas desde otro lugar y por lo tanto eso nos permite actuar de otra manera. Y respecto también a esa como moralina de la espiritualidad, considerando también esta luna llena, que dijimos, en la luna nueva anterior, del 22 de mayo, Venus y Mercurio estaban en Géminis, en esta luna llena están en Escorpio, ¿ya? Entonces, cuando siempre dentro de la matriz del zodiaco, Géminis y Escorpio hablan, hacen un quincuncio que se llaman. Es un aspecto de 150 grados, que lo toman fundamentalmente los y las astrólogas modernas, ya que a mí me encanta usarlo. Pero es un aspecto evolutivo, tiene mucho que ver también porque apela directamente a un aprendizaje del alma, que es muy similar a esta energía de eclipse. Nos habla de que uno es una energía difícil de incorporar, porque uno es un signo que se dice muy volátil, de aire, y otro es el más profundo del zodíaco, Escorpio, ¿ya? Pero están en 150 grados. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que justamente eh, no hay moralina en el sentir, ¿cachai? No, en el sentir, en el fondo, esas cosas que nuestras partes oscuras, entre comillas, ¿cachai? Por ejemplo, ¿quién tenía un aspecto bien relevante entre Géminis y Escorpio? Era Freud, ¿ya? Uno de los grandes que se metió ahí a indagar la sombra humana. Cada uno a su forma, pero bueno, después lo siguió Jung y etcétera, ¿cachai? Entonces, eso tiene que ver con, además, con Géminis, esto que se habla como muy desde desde un lugar como de lo popular, como que se dice, ay, Géminis son demasiado superficiales y no sé qué. Oye, no, o sea, tiene a 150 grados a Escorpio. La misión de Géminis es venir a hablar de lo que siente realmente, de lo más profundo de sí, ¿cachai? Venus también es su regente esotérico. Entonces Además, nos habla de eso, de verbalizar, darle palabras a eso que yo siento internamente, a darle palabras y disfrutar con eso, y ¿cachai? eso que yo siento internamente, cotidianamente, porque si ponemos a Géminis en el zodiaco como ascendente, tenemos Escorpión en la casa 6. O sea, ¿qué me va pasando a mí? ¿Qué voy sintiendo? ¿Qué se me va despertando? ¿Cómo voy lidiando con esas sombritas, con esas cosas más incómodas de mi ser en el cotidiano, en la práctica, en el día a día, en el trabajo, en la casa, mientras lavo los platos? O sea, no se trata de esta cuestión de solo cuando me encuentro con la intensidad del ser en un momento culmine de mi vida. No, en el día a día, cómo lidio con esas emociones. Y cuando estamos en eclipse de luna, todo eso se muestra, todo eso aparece. Y con estos regentes, el regente esotérico, Venus en Escorpión, y con Mercurio, su regente en Escorpión, eso apareció. O sea, que levante la mano al que no le aparecieron sombras en este... No la levanto porque, porque aparecieron. Eh, en estos tiempos son momentos que se nos revelan mucho nuestro ser, nuestro verdadero ser. Y bacán, ¿cachai? O sea, y súper bien, porque desde ahí, además que también venimos de una sociedad donde la sombra o la ira o la rabia, no sé, como las emociones más oscuras, entre comillas, tienen una moralidad muy fuerte, ¿ah?
Y eso, en el fondo, también nos ha hecho como seres humanos, donde no decimos las cosas como son, donde andamos, por ejemplo, en Chile, perdón, pero siento que somos también muy del cuchicheo, del cagüín por detrás, no decir las cosas de frente, ¿cachai? Me molesta y somos sumamente como sensibles a cuando alguien pone límites, por ejemplo, como de decir las cosas como son. Es mucho más fácil, es mucho más sano. Y si tengo Es rabia, mucho está más bien sano. tener rabia, ¿cachai? Y si tengo pena, está bien decir, oye, no quiero salir, no quiero mostrarme, que no sé, vivirlo de la forma más honestamente posible, ¿cachai? Y justamente como tenemos a estos regentes de Géminis en Escorpión, nos invitan a reconfigurar, a reinterpretar esta narrativa que se gestó en el dolor, que se gestó en la confusión, ¿cachai? Desde ahí también nosotras tenemos una narrativa que se automatiza. El cerebro ya a nivel de neurociencias funciona así, ahorrando energía. ¿Cachai? Entonces, por eso se habla de hacer hábitos nuevos y que en los primeros 40 días, o depende del científico que diga ahí, porque unos dicen 30, 40 ya, pero pongámosle 40 días, una tiene que hacerse la carretera neuronal de nueva, porque ya en esta carretera neuronal tenemos una sinapsis automática. Entonces, para cambiar mi propia narrativa, por ejemplo, respecto a mí o respecto a un dolor que se me gestó y que yo lo sigo repitiendo, tengo que todos los días estar recordándome, ya no soy esa que sufrió ese dolor, ya reinventé este dolor. Esa experiencia traumática me hizo sacar la fuerza escorpionana profunda de renovación. Desde ahí vamos, ahí nos están invitando los eclipses a reinterpretarnos de otra forma con nuestras dolores, nuestras vergüenzas, desde un nuevo enfoque, desde una nueva actitud, desde esta fuerza infinita del volcán, Sí, pero mira, sobre todo la narrativa mm, de nosotros, nosotros. y el tema de la confianza en la vida también, que es como que estuve reflexionando la semana pasada también, hice unos posts sobre eso, que es como, se habla mucho de la confianza en la vida como si fuera como ábrete a la abundancia del universo y listo. ¿Y cómo se hace eso? No tengo idea. ¿Cachai? ¿Cómo uno se abre a la abundancia del universo? Uno se abre a la abundancia del universo cuando empiezas a confiar en ti mismo, cuando empiezas a darte cuenta que tu propia energía enfocada en algo que a ti te hace bien, pensamientos positivos, tal vez en una mejor nutrición, tal vez en un nuevo conocimiento que te va haciendo comprenderte mejor a ti mismo, eso te va dando confianza. En el fondo se expande tu experiencia porque tú estás más expandido, no es porque sí, no es por un dedo divino de la divinidad que me tocó y No, y disolvió todos además mis que bloqueos. estos dos eclipses, están los nodos en una T cuadrada que se llama a Neptuno en Piscis. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve eso en Virgo? Estos son nuevos hábitos, o sea, cero la magia divina acá. Esto es pura responsabilidad para conmigo misma, para conmigo mismo. Esto es parto, además nos dice, como Sagitario también está en nodo sur, en el fondo estábamos renovando Sagitario, y tenemos en este eclipse solar a Mercurio siendo regente del nodo norte y estando con el nodo sur, donde también tenemos esta T cuadrada que nos dice se resuelve en Virgo, quien es Virgo también Mercurio rige a Virgo. Esto es algo que realmente nos tenemos que comprometer con este cambio. Y es un compromiso terrenal del día a día, de partir de lo más cercano a lo más amplio, de partir de lo más eh, minucioso, de lo básico a lo complejo. ¿Sí? Desde ahí nos dicen, esto es como el campo energético, lo que nos invita es a conectar desde el día a día con cambios de rutinas, con haciéndome responsable sobre todo también de mi propio cuerpo. ¿Qué me alimento? Mercurio se habla mucho de que es la mente, pero desde una visión oriental tenemos tres mentes. Ahí, ¿cachai? Entonces tiene que ver con este cuidado integral
de quién yo soy dentro de este cuerpo y cómo yo me nutro en el día a día, porque Virgo es el día a día. Es terrible un poco, porque para quienes nos cuesta un poco esta disciplina tan eh, Virgo nos dice, ¿sabéis qué? Disciplina, o si no, vaya a seguir en el punto de inercia, vaya a seguir repitiendo lo mismo de siempre. ¿Cachai? Entonces Total. acá cero, esto Y de acá hay de la Virgo, acá hay Virgo, sí, cero de en esto distintos lugares. sí, po, cero de esto de la magia divina, o estos cambios van a ser, no, esto se hace con disciplina. Pero Claro que resumiendo, estamos en un periodo donde estamos cambiando completamente la narrativa con respecto a mí misma, quién soy yo, y obviamente con respecto a todos, todas, todes. Sobre todo reconfigurar o desaprender esas cosas que encontrábamos súper obvias, ya no son tanto, por lo tanto siempre la escucha interna, en tu escucha interna está tu propia, como sigue tu corazonada en esto, obviamente que con conciencia y como con y autoobservación. sobre todo entender que ser súper honestas y honestos con nuestros propios sentires y con nuestros propios vaivenes energéticos. Hay veces que estamos llenos de energía, estamos dispuestos a conquistar el mundo y otras veces que estamos mucho más bajitos y que lo que necesitamos es estar con nosotros mismos, hacernos cariñitos, autonutrirnos y reconectarnos con lo que para nosotros es importante y esencial y de ahí poder salir al mundo un poquito más firmes y no tan confusos o no eh, como generando tanto impacto en los otros que muchas veces también están en sus propios procesos. Entonces, eso, Claro, como en resumen es siendo conciencia de ti, siendo coherentes. responsables con nuestra energía y Claro. coherentes con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo. Estos temas y que me parece, Vale, que vamos a tener que reconectarnos para hablar del eclipse solar del 14 de diciembre, para esta energía tan importante que se está movilizando del 14. Así que nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Y Gracias por escucharnos y nos estamos viendo por compartirnos. en el próximo capítulo. Y cualquier cosa, bueno, recuerden suscribirse, seguirnos y comentarios, lo que bacán, o sea, súper bien ir conversando en conjunto y reflexionando en conjunto. Eso es la intención primaria de la relojería podcast. Bueno, nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Sí. Y también tenemos nuestro Instagram, Relojería Podcast, para que nos sigan, porque ahí estamos siempre también actualizando la info y eso. Así que, bueno, un abrazo grande a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotras virtualmente y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao, Chao, chao. chao.